Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender la combinación material contra tiempo? Las piezas valen en ajedrez por lo que hacen y no por su simple existencia en el tablero. En el afán de capturar algún peón adversario, dilatan el desarrollo de sus piezas y resulta que, si aparentemente tienen ventaja material, están en desventaja de tiempo, ya que han perdido varios en procura de una hipotética superioridad. Esto es lo que va a ocurrir en la partida que estudiaremos entre Sories y Spielmann, jugada en la ciudad de Scheveningen en el año 1905, que comenzó con la jugada E4. Siguió E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. El negro continuó con A6, alfil A4, caballo F6, poniendo bajo el ataque el peón de E4, que ahora no fue defendido. El negro jugó en este momento el enroque corto. Sin embargo, en la actualidad, muchos jugadores están prefiriendo el desarrollo de su ala de dama con D3, defendiendo con este modesto peón el de E4. Pero la teoría es la teoría y enroque corto es lo que más se ha jugado. Caballo por E4. Esta es la variante abierta. Tal vez por eso es que muchos jugadores en la actualidad prefieran defender el peón de E4 con D3, puesto que hay mucha teoría en la variante abierta que surge con caballo por E4. D4, B5, alfil B3. Ahora siguió D5, D por E5, poniendo bajo el ataque el peón de D5, que fue defendido con alfil E6 y C3. Las negras respondieron con alfil C5, A4 y B4. Las negras están ganando espacios en el ala de dama. Sories jugó en este momento dama E2 y Spielmann enroque corto. Las blancas alfil C2. Esta jugada pretende por parte de las blancas ganar un peón en E4. Podría ser perfectamente defendido con el alfil, pero ¿cómo razonó Spielmann en esta posición? ¿Cuál fue su deducción? Pues sencillamente que la carencia de desarrollo de las piezas del ala de dama de las blancas y una posible apertura de la columna F valían mucho más que un peón y optó por continuar con F5. Ahora las blancas, siguiendo su plan de capturar material, capturaron al paso E por F6, dama por F6, alfil por E4, D por E4 y dama por E4. A ese movimiento de captura de un peón, Spielmann jugó alfil B3, una jugada muy fuerte, magnífico. Defiende el caballo de C6. Con el alfil en B3 impide que la torre blanca pueda ir a D1 y también la dama se traslade a C2. Se amenaza además ubicar la torre de A en E8, ganando más tiempo en el desarrollo. Observe también que el caballo de F3 está prácticamente paralizado debido a la acción de las piezas negras contra el peón de F2, el alfil de C5, la dama de F6 y la torre de F8, por lo que debe estar allí resguardando al peón de F2. Pero las blancas aquí no solamente ganaron un peón a costa de su desarrollo, sino que ahora cometen un grave error. C4. Esto es un error. Él está intentando, evidentemente, capturar el alfil
de C5 por medio de dama D5 jaque y capturar dicho alfil. Asimismo, está encerrando el alfil de B3, que puede ser capturado o al menos amenazado con la jugada caballo de B a D2. Pero esto acentúa la pérdida de tiempo. Por lo tanto, era mejor continuar el desarrollo jugando alfil E3 y por lo menos intentar posteriormente desarrollar el caballo de B1. Pero la ambición en el ajedrez también puede costar cara. Después de C4, Spielman defiende su alfil con dama D6 y las blancas van a por el alfil de B3. Parece que está perdido y no tiene solución. En este momento, en lugar de ese movimiento, el que está inferior debe intentar por todos los medios simplificar y devolver el material jugando dama D5. No es menos cierto que las negras quedarían mucho mejor después del cambio dama por D5, C por D5 y alfil por D5, con dos potentes alfiles apuntando hacia el enroque y un gran desarrollo, pero hubiera aliviado en algo la posición. Sin embargo, después de caballo B a D2, siguió torre de A a E8. La dama prácticamente no tiene mucho donde moverse y con su afán de que el alfil de B3 no escape, jugaron dama B1. Pero observe a lo que debe llegar el blanco para mantener la ventaja de un peón e intentar capturar el alfil de B3. La lucha entre espacio y material está haciendo crisis. Vemos cómo a medida que la partida va avanzando, el negro está asegurándose de controlar un mayor número de casillas del tablero, lo que equivale a decir que domina estratégicamente la posición. Pero, ¿cómo va a resolver Spielman el problema del alfil de B3? Bueno, pues yo los invito a que detengan el vídeo e intenten encontrar la jugada que realizó Spielman, que fue caballo D4. ¿Cómo se coordinan aquí dos planes? Con habilidad ha logrado Spielman coordinar la ventaja en espacio con la debilidad de la casilla de F2 del contrario. Veamos qué sucede. En la partida, Sories jugó caballo E4. Ahora no era posible continuar con caballo por D4 para capturar después de dama por D4 el alfil de B3 con caballo por B3. Claramente que según lo que viene después era preferible para las blancas caballo F3, pero después de dama por C4 las negras tienen una clara ventaja. Luego de la captura del alfil de B3 con caballo por B3 viene una bella combinación que también los invito a que detengan el vídeo para encontrar dicha combinación basada precisamente en el gran desarrollo que tienen las negras. Seguiría, por supuesto, dama por F2 jaque, torre por F2 y torre E1 jaque mate, debido a la que el rey está encerrado y la torre de F2 no puede defenderse, ni las piezas del ala de dama de las blancas toman parte en esta partida. Así que tenemos que Sories jugó caballo E4 teniendo en cuenta que detectó esa combinación y Spielman jugó ahora caballo por F3, G por F3 y dama G6. Como pueden observar, el peón de ventaja sigue ahí, pero va a caer, puesto que el peón de F3 y el de C4
están atacados por la torre de F8 y el alfil de B3 respectivamente. Después de dama G6 jaque, rey H1 y torre por F3. Esto ya es bastante simple, una maniobra simple y definitiva que no solo recobra el peón por parte de las negras, sino que pone término a una lucha de clásica factura estratégica. Ya aquí las blancas no tienen nada que hacer. Ahora está atacado el caballo de E4, que fue defendido con torre E1. Si por ejemplo las negras hubiesen decidido capturar el alfil de C5 con caballo por C5, seguiría entonces alfil C2, dama A2 y nuevamente una combinación ganadora, torre por F2, con mate inevitable, puesto que si ahora se juega torre E1, seguiría entonces torre E1, con lo cual se amenaza tanto el mate con la dama en G1 como mate con la dama igualmente en G2. Por eso defendieron el caballo con torre E1, pero siguió torre por F2 igualmente debido a que la torre de E1 está indefensa. El blanco continuó con su desarrollo para tratar de aliviar un poco su posición que ya está perdida y realizó el movimiento alfil G5. Siguió dama H5, con lo cual se amenaza mate en dos jugadas, jaque y mate con la dama en G2. Caballo F6, una pequeña combinación pero inútil. G por F6, torre por E8 y después de rey F7 las blancas abandonaron ante lo inevitable. Se está amenazando mate con la dama en H2, jaque con la dama en F3 seguido de dama G2 y no hay solución. Ahora vamos a poner a los suscriptores que comentaron el ejercicio y el vídeo anterior que habíamos publicado, y también pondremos la combinación como era su solución, además de poner otro ejercicio que nosotros traemos para que lo puedan solucionar ustedes igualmente. Tenemos que esta es la posición que habíamos puesto anteriormente donde juegan las blancas y ganan, pero rotemos el tablero para verlo desde el punto de vista de las blancas. También tenemos que mencionar los suscriptores que comentaron en el vídeo anterior. Fueron Alejandro Olivares, Andrés Jaracano y Atos91. Ellos hicieron sus comentarios respecto no solamente al ejercicio que vamos a completar ahora, sino al que habíamos propuesto en un momento determinado de la partida, donde Ponomario jugó dama de 2 en lugar de otro movimiento. Bien, así que teniendo esto en cuenta, continuamos con la solución de este ejercicio. Las blancas jugaron rey E3, una jugada muy importante, y veremos por qué en el futuro, al final de este ejercicio, ese rey va a influir en un jaque mate de torre y caballo. Las negras aquí tienen varias posibilidades. Una es rey B3, que es la que siguió en la partida. La otra, rey C5, pero en ese caso las blancas jugarían torre por H5 y ganarían, puesto que la dama de D5 está clavada. Después de rey B3 viene el sacrificio de la dama. Todos habrán pensado que el cambio de dama era correcto, pero no.
la jugada correcta es entregar la dama con torre por h5, puesto que si ahora se hubiese jugado dama por d5 para salvar la dama, entonces después de torre por d5, la posición de las negras es ganadora debido a la amenaza del avance de uno de los peones a a2 o a c2 y estarían perdidos. Por lo tanto, entregan su dama con torre por h5, dama por f7 y ahora torre b5 jaque. Una posición muy curiosa. Las blancas ahora van a dar mate, al contrario, de varias formas. Veamos la línea de la partida, rey c2, pero también observemos otras continuaciones. Si rey a2, entonces sigue caballo por c3 jaque, rey a1 y torre b1 mate. La otra continuación sería llevar el rey a c4, pero en este caso observe la importancia del rey blanco en e3, que pone bajo control estas casillas de d4, d3 y d2. Sigue caballo por a3, jaque mate. La otra continuación sería rey a4, pero aquí también recibe un bello mate con caballo por c3. No es bonito todo este ejercicio. Después de rey c2, sencillamente sigue caballo por a3 jaque. Observe cómo nuevamente rey blanco pone bajo control las casillas d3 y d2, forzando al rey de las negras a jugar c1, rey c1 y sigue torre b1 mate. No es menos cierto que es un ejemplo, un ejercicio muy bello. Ahora pasemos a dejarle otro ejercicio para su disfrute y que lo estudien. Aquí tenemos otro ejercicio propuesto para que usted lo analice. Es mucho más sencillo y como pista les voy a decir que es un jaque mate con la torre. Espero que les sea de utilidad este ejercicio, el anterior, en general el vídeo, que demuestra cómo la ganancia de material en determinados momentos no es útil, puesto que se pierde tiempo en el desarrollo. Y si es en la apertura, mucho más. Recuerden que los gambitos tienen como fin precisamente sacrificar uno o dos peones para movilizar nuestras fuerzas y que el contrario pierda tiempo capturando peones. Sin más, nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca y los saludo. Muchas gracias y chao.